Les quiero presentar al doctor Guillermo Lugo Valdés. Él es originario de Tampico, Tamaulipas, ingeniero en sistemas computacionales, por el Instituto Regional número 7 de Ciudad Madero, Tamaulipas, con una maestría en empresas para ejecutivos por la Universidad Olmeca en Villahermosa, Tabasco, doctorante en administración en la Universidad Autónoma Guadalajara, campus Villahermosa. Cuenta con diplomados en administración organizacional, con grado de gestión, auditor líder internacional de certificación en sistemas de gestión de calidad en la norma ISO 9001-2000, así como participación en cursos en formación de evaluador de premio Innovación a la Calidad, evaluador del premio Intragov, auditor interno integral en las normas ISO 9001-2015, ISO 14000-2015 y OSHA 18-2017. En Pemex ha ocupado diversos puestos, entre los que destacan jefe de computación aplicada y sistemas, jefe de infraestructura informática, jefe en administración patrimonial y de servicios en sistemas de gestión integral en las normas internacionales ISO 9001, ISO 14000, OSHA 18000, en un activo de exploración y producción. Ha participado como auditor y coordinador en la implementación de sistemas de gestión en normas internacionales, así como los institucionales en Pemex desde el 2000 a la fecha. En 2005 participó en la elaboración del reporte y como evaluador de los premios Intragov e Innova, representando a la unidad de negocios como la región marina sureste, obteniéndose los premios en la categoría de entidades gubernamentales, gobierno federal, en el sexenio de Vicente Fox. En el área académica ha impartido las materias de auditoría informática en la licenciatura en informática, sistemas de información en la licenciatura en administración en la Universidad Olmeca, sistemas de gestión de calidad ISO 9001, en la maestría en sistemas de calidad en la Universidad Autónoma de Guadalajara, campus Villahermosa, y cursos en sistemas de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional, en el diplomado en técnico en seguridad, salud y protección ambiental en el Colegio de Ingenieros Químicos Petroleros AC. En 2011 participó en el tercer foro de posgrados, situación de titulación de los posgrados en educación en Tabasco, con la ponencia del trabajo nivel de madurez del sistema de gestión de calidad como herramienta para mejorar el desempeño de una unidad de negocio en una empresa paraestatal. En marzo de 2017 fue designado como coordinador del proyecto de certificación de Pemex Perforación y Servicios en la norma internacional ISO 9001-2015, ISO 14000-2015 y OSHA 18-2007, obteniendo los certificados en octubre de 2017. Desde octubre de 2017 es el representante del sistema de gestión integral en Pemex Perforación y Servicios. Bueno, pues creo que tenemos una persona que pues ha tenido una gran trayectoria. Tenemos muchísimos años de conocernos, creo que hemos crecido en este ámbito de la calidad, y la verdad es que te agradezco mucho que estés con nosotros impartiendo esta plática tan interesante. Y bueno, chicos, pues los dejo en muy buenas manos. Muchas gracias, Guillermo, bienvenido. Primeramente agradecer la invitación de María Eugenia. La verdad fue una persona que me dio el diplomado para formación de auditor líder internacional en la norma. En aquel entonces era como el 2000 aproximadamente, y bueno, fue algo muy satisfactorio, porque fue el que me dio dar ese paso, ese brinquito en participar en auditorías internas o en modelos, y ya empiezas a tener otras perspectivas con respecto a una norma internacional. Gracias. Lo que les voy a presentar aquí es el trabajo que se hizo y algunas estrategias que se tomaron con respecto a cómo lograr la certificación en las 3 normas internacionales, debido
a que realmente tenía una exigencia la misma organización por cambio de ser una unidad de negocios a ser una empresa productiva subsidiaria. Los temas que vamos a ver son antecedentes, la planeación del sistema, la documentación del sistema, la implantación del sistema, la auditoría de certificación y cuáles fueron sus etapas de cada una de ellas, y cuáles fueron las estrategias utilizadas, tomando en consideración las experiencias que teníamos con las certificaciones en versiones diferentes de la norma. Su servidor ya tiene con las normas desde el 2000, desde la versión ISO 9001 del 94, que eran 20 requisitos, ISO 14000 versión 96, y así sucesivamente. Se tuvo un gran impulso por parte del gobierno, participamos y bueno, tuvimos ciertas experiencias, y en ese tiempo de ser representante del sistema en un activo, pues fuimos representantes por 7 o 8 años, y ahí se presentan una serie de detalles donde formas parte como auditor, formas parte como auditado por diferentes casas certificadoras, y empiezas a identificar las áreas de oportunidad y empiezas a implementar estrategias y mejoras que te permitan tener el control del sistema, y sobre todo es ir alineando y que esos mismos sistemas documentados le sirvan a la organización como una herramienta para que se asegure el desempeño de la misma y que estén cumpliendo con los productos o los servicios y se tenga la satisfacción del cliente y pueda subsistir la empresa como organización. Como les comentaba anteriormente, antes de la reforma energética, hubo un cambio en la industria petrolera. El 28 de abril se crean las empresas productivas subsidiarias dentro de Petróleos Mexicanos. Antes era una unidad de negocio que estaba dentro de la empresa de Pemex Exploración y Producción, y como línea de negocios atendía exclusivamente al mercado de intervención de pozos de que requería el mismo Pemex Exploración y Producción. Por consiguiente, pues tenían los pozos, era trabajos seguros. Me refiero a que no tenían que estar buscando mercados para poder buscar oportunidades de empleo. Lógicamente, la cultura dentro de la organización estaba directamente atención a Pemex Exploración y Producción. El mismo PEP, como formamos parte de esa misma estructura, nos asignaba los mismos trabajos y era evaluada en sí por eficiencia operativa, seguridad y protección ambiental. Y lógicamente complementaba sus ofertas subcontratando los servicios, como lo que viene siendo equipos de perforación, etcétera, que coadyuvaban a la razón de ser como función organizativa dentro de Pemex Exploración y Producción. Con la conformación de las empresas productivas subsidiarias, lógicamente hay un cambio completo. ¿Por qué? Porque ahora tiene que competir con un mercado abierto en la intervención de pozos, debido a que todas estas rondas son licitadas y ganan diferentes compañías, lo cual son operadoras, y ellos tienen la libertad de poder estar contratando a las empresas de perforación y de servicio a pozos correspondientes. Y lógicamente esas empresas, dentro de los mismos requisitos, solicitan que las empresas que puedan participar estén certificadas en las normas internacionales ISO 9000, ISO 14000 y OSHA 18000. Lógicamente, como organización debe ser sostenible financieramente y posicionarse en el mercado nacional e internacional. ¿Eso qué indica? Que bueno, que a pesar de que fue una empresa, también tiene la oportunidad de poder desarrollar esa experiencia que tiene como organización Pemex Perforación y Servicios, no nada más exclusivamente está prestando servicios dentro del país, sino poder desarrollar los servicios hacia otros países. Lógicamente, la evaluación se enfoca a la rentabilidad, la eficiencia, la competitividad y la seguridad. Y lógicamente complementa sus servicios incrementada su capacidad de producción.
Entonces, como ustedes se darán cuenta, esa era una de las limitantes que tenía la organización. Para que pudiera participar necesitaba estar certificada, y eso fue en lo que nos abocamos con respecto a esto, ¿no? Esta es la manera en cómo está conformada la organización. Como empresa tiene un director general, tiene 2 subdirectores, áreas staff, y cada una de las áreas de gerencias, tanto operativas como de desarrollo del negocio. Pemex Perforación y Servicios ofrecen sus servicios ahora sí en 21 sitios, desde Reynosa hasta Ciudad del Carmen, Campeche. Son 21 sitios operativos. Entonces, como se darán cuenta, eran muchísimas personas, 7,000, 8,000 personas que están participando y están prestando estos servicios en cada una de estos sitios definidos, ¿no? Lógicamente, todo esto con la aplicación de la reforma energética hubo cambios en el entorno regulatorio y había más exigencias en las contrataciones y las subcontrataciones de servicios. Lógicamente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el 14 de octubre de 2016, la CNH publicó los lineamientos de perforación de pozos, que tiene por objeto regular la perforación de pozos, estableciendo obligaciones de los operadores petroleros, requisitos y criterios para otorgar las autorizaciones de perforación de pozos, que son las famosas rondas que se licitan. Después se conforma la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que lo que busca es que diseña las normas con base a las mejores prácticas y estándares internacionales para proteger el ambiente y cuidar la seguridad de las personas. Lógicamente, eso exigía un poco más de esos requisitos, el cumplimiento de esos requisitos. Dentro de la empresa siempre han existido sistemas de gestión desde su formación. Tiene obligaciones de estar cumpliendo ciertos requisitos ambientales y de seguridad que exige las mismas regulaciones mexicanas. Y, a fin de cuentas, para poder lograr de garantizar el cumplimiento del marco regulatorio, las compañías operadoras, perforadoras y de servicios solicitan a sus proveedores, como lo comentaba, o subcontratistas, las normas internacionales que estuvieran certificados. Eso que permitía que precisamente también la misma empresa pudiera hacer alianzas con otras empresas y presentar alternativas conjuntas para poder estar prestando los servicios de perforación, reparación, terminación y servicios a los pozos que demandan el desarrollo de los mismos. Con todo esto, pues lo que nos vimos a la labor de dar un conocimiento a la organización de lo que son las normas. Aquí traigo 2 diapositivas para hacer un breve recordatorio de qué son las normas y qué es lo que exige de una manera genérica, ¿verdad? La norma ISO 9000 lo que busca la norma ISO 9000, asegurar la calidad de los productos, servicios y la satisfacción del cliente como punto central. Que si lo vemos de estos, viene siendo la misión de la organización. La misión es el por qué existe la organización. Y esa misión viene enfocada a los procesos de razón de ser, de realización, o en otra literatura le llaman procesos misionales, porque tiene que ver con la misión. Todo lo que busca cualquier sistema de gestión de calidad es que precisamente que los procesos documentados misionales de razón de ser o de valor agregado tengan la capacidad de poder estar proporcionando los productos y servicios acorde a los requerimientos del cliente, tenga la satisfacción para garantizar la subsistencia y seguir teniendo un mejor desempeño en el mercado del cual se está desarrollando. Después, lógicamente, la ISO 14000 lo que busca la reducción del impacto al medio ambiente, obteniendo beneficios internos tanto como mejorar el uso de recursos, manejo de desechos y uso racional de la energía. Acuérdense, toda organización, si tiene los procesos que vienen siendo los procesos misionales, esos procesos manejan aspectos ambientales. La parte fundamental de la ISO 14000 viene siendo los aspectos ambientales. Esos aspectos ambientales son identificados, que comúnmente los conocemos como los desechos o las emisiones
que generan esos procesos y que impacta o tienen contacto con el medio. Es importantísimo que esos aspectos ambientales sean evaluados de acuerdo a una metodología que ustedes definan, puedan determinar cuáles son los aspectos ambientales que impactan al medio, agua, suelo, aire, etcétera, y que de cierta manera a través de esa significancia de esos aspectos ambientales se tenga un control o criterios operacionales que garanticemos que esos aspectos ambientales o residuos sean manejados adecuadamente y no se tengan del impacto al medio. Y por último, la OSHAS lo que busca es la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿Mediante qué? Mediante la administración de sus riesgos. ¿En dónde trabajan el personal? Dentro de los procesos. Entonces lo que es importante es que garanticemos que esos trabajadores, después de 30 a 35 años de haber laborado en una empresa de cualquier tipo, se vaya a disfrutar de su jubilación en buen estado. Y para eso entonces lo que está buscando esta norma es que se identifiquen los peligros y evalúen los riesgos. En función de esa identificación de peligros y esa evaluación de riesgos a través de unas metodologías que existen varias, poder determinar cuáles son los riesgos que tenemos que tomar, control, administrarlos, reducirlos, que sean mitigables, ¿verdad? Para que de cierta manera no tenga daño hacia el personal como primera instancia. Entonces, todas estas normas tienen elementos comunes. Por ejemplo, la 14.001 del 2015 y la 9.001 tienen elementos comunes. La 18.000 ya va a ser migrada, hay unos drafts en la versión 45.001 va a salir en este año. También cumplen con una estructura de alto nivel compuesta por 10 elementos, que fue lo que tomamos como referencia para la documentación de estos requisitos que demandan estas normas, ¿no? Lógicamente, con lo que buscan estos sistemas, estas normas, son herramientas. Un sistema es una herramienta que le permiten minimizar los costos, reducción de errores, incrementar la productividad y garantizar la seguridad tener garantía y seguridad ante sus clientes y lógicamente tengamos el prestigio. Tú puedes ser la mejor empresa, tengas buen desempeño, te estén comprando tu producto, estés bien desde un punto de vista de estado de resultados. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si tú como compañía empiezas a hacer impactos al medio ambiente y no estás cumpliendo cierta legislación ambiental aplicable dependiendo del país que te encuentres desarrollando tu razón de ser, lógicamente estás expuesto a que afectes a partes interesadas. Y esas partes interesadas es la comunidad, el entorno, tus trabajadores, sindicatos, etcétera, y puede tener como consecuencia el que te cierres la empresa, si pierdan las oportunidades de negocio y lógicamente se ve afectada también la misma economía de un país. Entonces, por eso lo que es importante es que, desde mi punto de vista, la parte central cuando se busca integrar sistemas es, punto número 1, tener bien claro la misión de la organización. Si tenemos bien claro la misión de la organización, nos va a ayudar mucho a definir cuáles son los procesos clave o de razón de ser, qué es lo que nos exige la misma norma, que permita ver esas interrelaciones, los inicios, los términos, los controles, las variables, que permita tener el control de sus procesos y lógicamente que garanticemos que no estemos afectando los elementos de un sistema de gestión integral. No sé si hasta aquí vamos bien, adelante. Lógicamente, las mismas normas, la parte fundamental va centrado en ¿dónde? En el liderazgo. Si la alta dirección no está convencida de que el sistema es una herramienta y que le sirve para poder lograr los resultados que está buscando la organización para tener esa sostenibilidad, pues lógicamente tarde o temprano va a pagar el precio. Entonces la misma norma
te exige el compromiso que tenga la organización para con el liderazgo de los jefes. Y eso también viene alineados con lo que está especificado en la misma norma ISO 9000 del 2015, que son los 7 principios, eran 8, son 7 principios que te pide. Entonces, ¿qué es un principio? Es algo que te rige. Principio es una cultura que tiene que adoptarse dentro de la organización para que la gente, esa misma cultura empieza a regir el comportamiento del personal que conforma parte de esta organización. Lógicamente, ya cuando se busca una integración de los sistemas ambiental, calidad y seguridad, se ven beneficiados algunas de las partes interesadas, la sociedad, los clientes, los empleados, sindicatos, las partes normativas de Semarnat, etcétera, y se tienen beneficios, factores económicos, el recurso, el mercado, el costo-beneficio, la eficacia y eficiencia, factores ambientales, la aplicación de tecnologías limpias, la tecnología del ahorro, la prevención de la contaminación y los factores sociales, lógicamente, que esto no afecte a la salud pública, a la salud laboral y sobre todo, lo más importante, a la prevención del riesgo tanto dentro de la organización como en las partes que están desarrollándose la organización en el entorno. Viene la parte de la planeación, lógicamente, como les decíamos, ¿no? Se tiene que definir un alcance de lo que viene siendo un sistema. Y ese alcance, lo primero que hay que hacer es validar si existe una alineación en lo que es la misión de la organización con el alcance del sistema. Porque ¿qué es lo que ocurre? Muchas de las organizaciones certifican lo que les conviene certificar y no es la razón de ser de la organización. Y eso es lo más importante. Lógicamente, aquí tenemos un pequeño diagrama de interrelaciones donde tenemos los procesos de valor agregado, cada uno de ellos son procesos. Tenemos los procesos de coordinación, los procesos de soporte, estos verdes soportan a los de razón de ser, procesos de gestión de recursos y procesos de medición, análisis y mejora. Se dan cuenta, dentro del mismo mapa debe de existir lo que dice el mismo Deming: planear, hacer, verificar y actuar. ¿En qué nivel? Tanto a nivel sistema, porque recordemos que un sistema es un conjunto de elementos, procesos que interrelacionan entre sí con cierta secuencia lógica para obtener un resultado deseado por algo. Lógicamente, antes de poder iniciar cualquier planeación, tenemos que iniciar ¿en qué? En realizar un diagnóstico. Y ese diagnóstico es qué es lo que tengo dentro de la organización. Toda la organización tenemos ciertos elementos documentales que nos ayudan, que coadyuvan al cumplimiento de los requisitos de las normas. Recordemos que las normas son los que a cumplir, son los debes, ¿verdad? Y el cómo cumplamos los qué es lo que cada uno de los que intentan implementar un sistema implementa, es cómo cumplimos esos qué. Y que de cierta manera esos qué sean entendibles, fáciles y que ayude a una organización, sobre todo cuando la tendencia o la cultura era con procedimientos muchísimo muy a detalles, grandísimos, que fueron heredados por los mismos sistemas burocráticos de las mismas organizaciones. Entonces, lógicamente, se hizo el diagnóstico, se identificaron qué procedimientos operativos y críticos administrativos cumplían, los avances de implantación en sistemas que tenían dentro de la misma organización existían, avances de implantación de otros sistemas de confiabilidad, las políticas existentes y lógicamente los antecedentes de certificación que tenía Pemex y de compañías que de cierta manera tenía, ¿no? Con todo esto diagnóstico se obtuvo un reporte de cumplimiento para que sepamos en qué puntos nos encontramos.
punto donde estamos y a punto donde queremos estar. Donde queremos estar es que todo lo que tengamos documentado cumpla con los requisitos especificados de las normas, ¿verdad? Para poder llevar a cabo una implantación adecuada, generar los elementos, la información documentada y podamos estar listos para atender una auditoría interna y posteriormente una auditoría de certificación. Lógicamente que esto tuvimos que formar 21 profesionistas de las gerencias y coordinaciones en conocimiento de las mismas normas. Para esto, esos mismos procesos que teníamos documentados, se le generó un plan de calidad. Ese plan de calidad tenía cada uno de estos componentes del plan. ¿Quién era el equipo de planificación? Nombre, objetivo y alcance de ese proceso, los riesgos del proceso, la lista de servicios o productos que ofrecía ese proceso, quiénes eran los clientes internos o externos de ese proceso, quiénes eran los proveedores de ese proceso, tanto internos como externos, cuáles eran los requerimientos de nuestros clientes, qué nos pidían nuestros clientes externos y internos, ¿verdad? Cuáles eran las características de los servicios y principales insumos del proceso, porque a fin de cuentas lo que estamos calificando, la satisfacción es precisamente, la calidad es el cumplimiento a requisitos que estamos especificando entre con mi cliente o con mi proveedor y que de cierta manera se genere un área de oportunidad o de mejora por ambas partes. Recuerde que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, también se identificó la identificación y la trazabilidad con respecto a cada uno de ellos, un tablero de control del proceso donde se definían cuáles eran las etapas de ese proceso, cuáles eran las variables críticas de ese proceso, ¿sí? Si en caso de que no se cumplía, ¿qué se hacía? Si se cumplía o no se cumplía, ¿cuál era la evidencia que se generaba de esa misma etapa del proceso y cuál era la referencia, documento, guía, especificación que se aplicaba para llevar a cabo esa actividad o un procedimiento existente dentro de la organización que permitiera estar cumpliendo con esa variable crítica que estaba especificado dentro de ese plan. Lógicamente, teníamos un tablero de indicadores para poder medir la capacidad del proceso de poder estar ofreciendo los productos o los servicios o los productos intermedios que van transformando en la cadena de valor hasta entregar un producto o un servicio. Y por último, un diagrama de interrelaciones del proceso, que también nos exige la norma, pero que de cierta manera con un simple diagrama pudiera estar viendo el mismo dueño del proceso quiénes son sus clientes y qué le exigen cada uno de ellos y que de cierta manera son evaluados bajo cierto periodo de tiempo. Una vez identificado todo esto, pues se empezó a hacer, este es un pequeño programa, muy reducido, lógicamente un programa muchísimo muy grande. Aquí pusimos las actividades grandes genéricas, que viene siendo la documentación, la implantación, la auditoría interna y el proceso de certificación. Como se darán cuenta, en esta etapa de implantación, se dan cuenta que muchas de ellas coincidían. Dice, estabas documentando y estabas implantando. Se partió en algo muy sencillo. Vamos, como se necesitaban evidencias de que el proceso está funcionando, está generándose, es qué es lo que tenemos evidencia de que está generando y que se está midiendo y que ayude realmente a la organización para poder estar cumpliendo con lo que estamos haciendo. Entonces, conforme iban saliendo, se iban publicando, se iban implantando, iban saliendo, implantando, y con esto, ¿qué fue lo que obtuvimos? Una reducción de tiempos en el proceso de documentación e implantación. Si hubiéramos esperado a que termináramos la documentación, empezaríamos, se nos iría a lo mejor hasta un año o más tiempo, ¿no? Entonces, pero lógicamente que para poder llevar a cabo esa documentación e implantación, tienes que tomar en cuenta
muchas consideraciones, ¿no? Una de ellas es la documentación existente implantada con evidencias que te ayudaran a darle cumplimiento a esos muchos objetivos e indicadores definidos. Ya se contaba con planeación estratégica, tenía bien definidos los objetivos estratégicos, qué es lo que se quería lograr con la organización, pequeño, mediano y largo plazo, y lógicamente existieron esas alineaciones correspondientes de esos objetivos estratégicos alineados con los procesos y medidos bajo una cierta periodicidad. Pues con todo esto se especificó un manual que no es exigible en la organización ni por la norma, más sin embargo por el tamaño de la organización y por el cambio cultural quedó un manual de 31 páginas, ni más ni menos, que no era más simplemente el manual, el cómo ir hilando esa estructura de alto nivel que recomiendan las mismas normas internacionales, cómo ir ligando y cómo se le da dando cumplimiento a cada una de ellas y de cierta manera ir permeando esa cultura con nuevos conceptos de la misma norma hacia dentro de la misma organización y de qué manera cubrían esos requisitos de alto nivel con los procesos que estaban implantados dentro de la misma organización. Una política integral, los objetivos estratégicos, los procesos documentados, 16 procesos, procedimientos generales de las normas, hay procedimientos genéricos que dan cumplimiento a las 3 normas y fue lo que se documentó para evitar estar haciendo mucha duplicidad, ¿no? Lógicamente teníamos procedimientos críticos o los que salvan vidas, esos procedimientos ya existían dentro de la misma organización, simplemente era actualizarlos, conceptualizarlos, hacerlos ágiles para que nos ayudaban. Lógicamente había procedimientos operativos que son los que realizan y son utilizados dentro de los procesos de razón de ser misionables o de valor agregado. Y lógicamente, por último, había procedimientos dentro del sistema de seguridad, salud y protección ambiental que coadyuvaban al cumplimiento de las mismas normas y se tenían evidencias que daban el cumplimiento de las mismas. Una vez de esto, ¿qué fue lo que se hizo? Por la experiencia que les comentaba en los sistemas, el principal problema que enfrenta una organización cuando lleva a cabo una implantación de cualquier sistema es el que se cuente con los documentos disponibles. Que nos aseguremos que los documentos estén disponibles, ¿verdad? Y que todo el mundo tengamos las versiones actualizadas y que tengamos los documentos, los controles operacionales disponibles, cuáles eran los aspectos ambientales, qué era la normatividad legal aplicable, y para eso, pues de eso ya tenemos experiencia. Entonces utilizamos una herramienta informática que existía, que era SharePoint, ¿verdad? Y entonces se utilizó y se generó un portal del sistema como mecanismo de control, difusión de documentos y registros que consultaba cualquier persona dentro de la organización, ¿verdad? Podía consultar la documentación. Todo documento fuera de este portal se manejaba como documento no controlado. Todo lo que estaba ahí era disponible. Pero existía un riesgo y se vivió en su momento cuando tenía problemas con el servidor o se caían las redes por los lugares que no tenían la suficiente infraestructura. Para eso, un servidor desarrolló un pequeño web portátil a través de un USB. Compartíamos, lo bajaban en un USB y toda la gente tenía todo el sistema de gestión integral en un USB desarrollado en Excel con ligas automatizadas directamente con los mismos documentos, y ellos no tenía que enseñar nada porque estaba ahí el portal con filtros, etcétera, que les facilitó más rápido la navegación, el entendimiento y que contaran con la documentación disponible para que en caso de que el sistema tuviera problemas, había un periodo de actualización y de difusión a los representantes para poder llevar a cabo esto. ¿Qué fue lo que se llevó a cabo ya en la etapa de la misma implantación? Lógicamente, llevamos a cabo la difusión de documentos al personal a través de comunicados y lógicamente utilizando
el portal existente y el mismo portal portable, ¿no? También se generaron las evidencias de esto. Después, cada trimestre se evaluaba el desempeño de los procesos, el desempeño de los procesos, sus objetivos, el cumplimiento de los objetivos ambientales, etcétera, se realiza a cabo trimestralmente para que en casos de incumplimiento se tomaran las acciones correctivas correspondientes y tomáramos las acciones, ¿no? Después de que ya se llevó a cabo esto, se llevó a cabo una auditoría interna, que esta auditoría interna lógicamente se tuvo que formar a 25 profesionistas en el curso de formación de auditores internos integrales en las 3 normas, y además se realizó un taller práctico como ejercicio de auditoría. O sea, no constaba simplemente que conocieras el 19011 y las normas, sino que también tuvieras un pequeño ejercicio de que te permitiera tener ya una experiencia antes de lanzarte al campo y poder llevar a cabo una auditoría interna. Lógicamente, en función de los resultados obtenidos, se identificaron los auditores líderes, a los internos y los de entrenamiento, quien a partir de esto ya formaron parte como los auditores del sistema de gestión integral. Lógicamente, se llevó a cabo una auditoría interna, se definieron las actividades, alcance, criterios y sitios, programa de auditorías, se realizó la auditoría cubriendo los criterios y lógicamente se identificaron 6 no conformidades. Aquí lo importante de todo esto es identificar las no conformidades en la auditoría. El principal error que se enfrenta a las empresas es ocultar por el que no quedar mal con mi jefe, con mis cuates, porque luego soy el malo de la película, ¿no? Y de cierta manera nadie quiere enemistarse, y entonces lo más sano es, estamos bien, no pasa nada y adelante. Y oh sorpresa, cuando viene la auditoría y aparecen las no conformidades, ¿no? Y entonces aquí lo que es importante es la ética, ¿verdad?, de los auditores, tal y como le exige la misma norma 19011, que se actúe sin imparcialidad, que los mismos auditores no auditen su propia área, sus propias actividades, para que sea un poquito más transparente, ¿verdad? Y sobre todo el que entendamos que una no conformidad no pasa nada. Aquí lo importante es un área de oportunidad que tenemos que cerrar para poder salir adelante. El ocultar las cosas, tarde o temprano se paga el precio. Y se paga el precio, pero que luego comentan, ¿de qué te sirve un certificado? Recordemos que un certificado es simplemente cumplirte con los requisitos, tal y como a nosotros nos ocurrió cuando tuvimos nuestra cédula profesional en nuestras carreras. Eso no garantizaba que éramos unas chuchas cuereras en nuestras áreas, mas sin embargo pasamos por una retícula que a lo mejor había brechas entre la retícula y lo que exigía en el mercado, había brechas entre la retícula y lo que te daba el maestro, y había brechas entre lo que te explicaba el maestro y lo que aprendías como estudiante. Entonces existen muchísimas brechas. Entre más consciente estés contigo mismo, en donde te desarrollas y seas imparcial, y de esa manera vas a estar aportando en cada uno de esos aspectos. Entonces, lógicamente, se elaboró un informe de auditoría. Como ustedes saben, estos fueron no conformidades comunes, porque fueron repetitivas. Se hizo un plan de acción. Perdón. Aquí está. Tomaron acciones correctivas. Se hizo un plan de acción genérico, y lo que nos gustó de la alta dirección dijo, yo no quiero un plan genérico. Yo quiero que se levanten las acciones correctivas por cada uno de los sitios donde se identificaron. Quiero nombres responsables, ficha y todo. Eso fue lo que me gustó. Y que de cierta manera, de 6 que eran globalizadas a través de programas genéricos, ¿verdad?, se pudo haber solventado. Pero aquí dijo, no, cada quien es responsable, es el compromiso, es el liderazgo. Y entonces se empezaron a sumar, ¿verdad? Y entonces empezaron a atender cada quien un plan de acción por lo que le encontraron a cada uno de esas áreas correspondientes. Y que de cierta manera eso ayudó también bastante cuando se llevó a cabo la misma auditoría de certificación, que comentaremos más adelante. Entonces, lógicamente, se realizaron
el reforzamiento de la difusión del sistema y, lógicamente, el desempeño, como lo comentaba, de los auditores internos y el equipo de trabajo con el plan de acción a detalle y el compromiso de los gerentes y coordinadores y la línea de mando fue el factor clave para la certificación. Eso fue importantísimo. Si no existe un compromiso y simplemente, ya hazlo, ya fírmalo, se genera la evidencia y, sobre todo, lo más importante, que los auditores sepan un elemento que a veces se olvida: la eficacia de las acciones. El hecho no es cerrar la no conformidad por cerrarla, sino que realmente se revise la eficacia de las acciones, porque de nada me sirve que yo cierre una no conformidad si en el poco tiempo vuelve a aparecer. Y entonces ahí nos pueden configurar otro hallazgo, porque efectivamente no se están midiendo la efectividad de esas acciones. Eso que indican cuando una acción no fue eficaz para el cierre de una no conformidad, puede ser por varios factores. Uno de ellos, que no se haya identificado la causa raíz que originó ese incumplimiento. Punto número 1. Y punto número 2, que esas causas raíces y ese plan de acción no estén alineados. ¿A qué voy? A que una cosa es la causa o raíz y que las actividades sean otras. De nada me sirve que yo lleve a cabo y genere las evidencias en un plan de acción si no están alineadas a las causas raíces identificadas en el análisis de la no conformidad. Eso es importantísimo y clave, porque ahí es donde aportas valor. Lógicamente, después de las acciones correctivas, entonces ya estábamos listos. ¿Para qué? Para llevar a cabo la revisión por la dirección. Como ustedes bien saben, en las 3 normas son muchísimos requisitos que son la entrada a la revisión por la dirección y se presenta a la alta dirección, desde el cumplimiento a la satisfacción del cliente, el cumplimiento de los requisitos legales, el desempeño ambiental, el desempeño de seguridad, salud, etcétera, etcétera, desempeño a proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto son el resultado del mismo desempeño del sistema que se presenta a la alta dirección para que ellos se den cuenta qué es lo que está ocurriendo dentro del sistema, y la alta dirección son los responsables de proporcionar los recursos o las directrices o las estrategias que vayan encaminados a una mejora o a un enfoque con respecto a los riesgos o las oportunidades que tenga el mismo sistema como herramienta para la misma organización. Lógicamente se llevó a cabo el proceso de certificación. Este proceso de certificación está conformado por 2 partes. Es importante que se comente. La primera parte es la revisión documental. Aquí se documentan el primer nivel, que se cumplan con los debes de la norma. Es la parte estructural. Si no podemos cumplir con los debes de la norma, pues, ¿qué vas a implantar de antemano? Te los van a identificar. Entonces, lo que es importante es que no tengas o que te hagan falta en la documentación algunos debes de la norma, porque a fin de cuentas te va a costar más tiempo el poder llevar a cabo la implementación de algo para que pueda llevar a cabo la implantación. Por eso es que en esta etapa, si no pasas esta etapa, te pueden dar tiempos más largos, desde 1 mes hasta los 6 meses, porque la organización tiene elementos que no fueron documentados y que afectan directamente en la documentación del sistema, y por consiguiente no se cierra tan fácilmente con la modificación de un procedimiento, sino que lleva tiempo en la implantación de esto y genera las evidencias. Y esto va a depender lógicamente de la experiencia de los auditores de la casa certificadora y lo que ellos vean al respecto. En este punto lo que se generan es un reporte de hallazgos y manejan un punto muy importante que se llaman temas de preocupación. Aquí no manejan no conformidades, lo manejan como temas de preocupación. ¿Y qué es un tema de preocupación? Es algo que hace falta
llevar a cabo dentro del sistema y por consiguiente todavía no estás listo para que puedas recibir la etapa de la auditoría de certificación. Mientras que no pases esta etapa, no puedes salir adelante. Lógicamente, en este mismo reporte también te entregan el programa de cuáles son los sitios a auditar. Como son 21 sitios, toman una muestra representativa de los 21 sitios y de ahí te auditan, ¿verdad? Y lógicamente en los auditorías de seguimiento de las certificaciones vas cubriendo hasta los 3 años, ¿no? Lógicamente en la segunda etapa es la auditoría de certificación, donde evalúan el grado de implantación y efectividad y nivel de cumplimiento del sistema en los centros de trabajo seleccionados y lógicamente generan un reporte de auditoría. Posteriormente, esta documentación se va a la casa certificadora, lo revisan a través del consejo, revisan todo, los reportes, y el resultado de la revisión te dice si recibe los certificados o no recibe los certificados. Entonces ya emiten los certificados en caso de aprobar la revisión por el consejo y se reciben los certificados a través de las normas referenciales, ¿no? Por último son las estrategias utilizadas, que es lo que comentaban de este tema, ¿no? Importante. Sobre todo fueron 5 nada más, que es lo que se identificaron. Y una de ellas era la definición de los representantes y enlaces. Como ustedes se dan cuenta, eran 21 sitios, por lo cual era necesario que se tuvieran enlaces en cada uno de los sitios, que lógicamente se les capacitaron en interpretación de las normas, y los representantes y suplentes de cada una de las gerencias, que ellos también fueron los auditores internos dentro de las 3 normas. La otra estrategia fue una documentación esbelta, que quitar muchísima documentación dentro del sistema, reducir el tamaño en páginas de la documentación del sistema, se incorporaron tablas con información que facilitara el entendimiento y por consiguiente reducir el número de actividades a considerar un diagrama de flujo de dichos documentos, dando respuestas al qué, cómo, cuándo, quién y la referencia que se utilizan. Aquí están algunos pequeños ejemplos con estas tablas, qué puntos la norma se cumplía, qué información, qué tipo de acción a tomar, quién era el responsable, frecuencia y qué referencia se utilizaba. De cierta manera se reducía muchísimo estar manejando una serie de diagramas de flujo de 4, 5, 7, 8 páginas, y de cierta manera, como la mayor parte de la empresa son ingenieros, están más enfocados a los esquemas de este tipo, ¿no? Aquí está otro también igual de documentación. Usted habla de comunicación, qué información se comunicaba, quién le emitía, por qué medios, qué frecuencia, hacia dónde estaba limitada. De cierta manera eso facilitó muy rápidamente en que se diera cuenta quién tenía que estar, cómo participaban cada uno de ellos dentro del mismo sistema, ¿verdad? La otra era la documentación disponible para reducir las no conformidades por el control de documentos o documentación disponible. A través del portal se aprovechó la tecnología existente, se desarrolló el portal del sistema como mecanismo de difusión, y para garantizar la disponibilidad en caso de que se cayera la red, ¿verdad? O por las mismas limitaciones, se definió un portal portátil a través de USB. Por último, los 2 puntos es sistemas de gestión de organización. ¿Qué se hizo? Se aprovechó los sistemas de gestión implementados dentro de la organización, se aprovechó lo que estaban implantados y se sumó para coadyuvar el cumplimiento. Y por último, la documentación existentes en los procedimientos críticos operativos, que de cierta manera coadyuvaban al cumplimiento de los mismos. Como conclusión, el esfuerzo y compromiso de todo el personal y liderazgo visible demostrado de la alta dirección y mandos medios permitió que se lograra la certificación en las 3 normas en un tiempo de 6.5 meses. ¿Verdad? Lo que representó fue un gran reto, la participación de personal con experiencia en implantación de sistemas. La creación de un portal facilitó la difusión e interrelación del personal con la documentación del sistema, el nivel de implantación de los sistemas existentes, la capacitación y lógicamente todo esto coadyuvó al cumplimiento. Y lo mismo, como sigo repitiendo, ¿no? El hecho de que tengamos una certificación simplemente es el inicio, falta mantenerlo. Seremos más cuestionables cuando digan, oye, ¿de qué te sirve la certificación si estoy viendo estos desempeños en impacto ambiental, etcétera, etcétera? Lo mismo ocurrió con nosotros. El hecho de que tuviéramos una cédula profesional
no diciendo que ya podemos resolver todas las condiciones que tengamos. A fin de cuentas, el conocimiento que estamos adquiriendo cada uno de nosotros, si no lo aplicamos, no se genera la experiencia. Y si no se genera la experiencia, no tienes de una manera de cómo estar mejorando como organización. Por eso lo que es importante, todos los sistemas, cómo se ve en el grado de madurez, se ve reflejado en las mejoras que haces dentro de tu sistema. Mi parte ha sido todo.